Otro de los problemas dentro de la institución es que niegan los derechos laborales y prestacionales de los policías en uso de buen retiro o que han sido pensionados por invalidez, por ejemplo. El área de prestaciones sociales de la policía es una vergüenza, es una total vergüenza. Imparten una serie de resoluciones que vulneran derechos fundamentales a diestra y siniestra. No es justo que un policía dure 25 años laborando para la institución, sirviéndole al país, y que a la hora de pedir su asignación de retiro, la policía simplemente se la niegue parcialmente. No se la da conforme a derecho, conforme a la ley, sino como se le da la gana. Eso para mí es una total injusticia, una total injusticia. Que mi sargento, que duró 25 años en la institución, tenga que salir y ponerse a trabajar para pagar a un abogado, para demandar a la institución, para que le reconozca su pensión que por ley se ha ganado. Eso es una injusticia total. Injusticia total. Y ahora, ¿qué decir de las pensiones de invalidez? En donde los uniformados en actos del servicio han sido heridos y quedaron discapacitados. Y por ley tienen que ser pensionados. Pero ¿qué pasa? Que el área de prestaciones sociales de la policía, el grupo de pensionados, no les reconoce sus derechos. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Porque en mi caso, la policía se quedó con la mitad de mi indemnización. Y para mí eso es un robo. Porque es un derecho que yo tenía por ley, por haber sido herido en actos del servicio y con ocasión del mismo. O sea, yo no estaba ni evadido, estaba cumpliendo con mi deber. Y que la policía me niegue a mí un derecho que por ley me lo tenían que reconocer, para mí es un robo. Eso es un robo. Y eso fue uno de los motivos que me impulsó a mí a estudiar Derecho. Para que otros policiales no tengan que pasar por lo que yo pasé. Que me roben un dinero, una indemnización a la que tenía derecho. Y que cuando me di cuenta y fui a reclamar, no. Término de prescripción, 4 años, usted no reclamó. Como si el policía fuera un abogado, como si... Y es que a cuenta de qué pues le tienen que negar los derechos a un policía que la ley se los reconoce. ¿Por qué la policía tiene que negárselos y decir es que no, yo por ser policía no se los reconozco? ¿Por qué? Que si pasa en la actualidad, pasa. Vaya, pregúntele a los patrulleros que han tenido los diferentes atentados y que quedaron discapacitados, en silla de ruedas o sin piernas o invidentes. Y la ley dice que les tienen que pagar el 25% si se demuestra que requieren de una tercera persona para que les ayude. ¿Y la policía se lo está reconociendo? No. Y la ley lo dice muy claro, o sea, no hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas. No es que hubo una equivocación o que hay que hacer una interpretación supremamente complicada y combinar una serie de métodos de interpretación para llegar a concluir que ese derecho debe reconocérsele al policía. No, el artículo lo dice claramente, el artículo 30 del decreto 4433 del 2004. Artículo 30, parágrafo 3. Lo dice claramente, debe reconocer el 25% adicional sobre la asignación básica. Y la policía no lo está reconociendo. ¿Y qué le toca hacer al policía? Sálgase, endeúdese en un préstamo o pida ayuda de los familiares o qué sé yo para conseguir un abogado, demandar a la policía y decirle por favor págueme lo que tengo derecho. Eso es injusto. Por Dios que es injusto. Y ese tipo de reformistas sí deberían ponerle cuidado al señor Atuertúa y el señor ministro de la Defensa a esas problemáticas. Y no a venderle falsas ilusiones y falsas expectativas a los policías. Y ahora, ¿qué decir de las viudas, de las madres, de los policías que murieron en actos del servicio, de los huérfanos? Por Dios que eso sí da tristeza. Que una viuda o que la madre o los hijos de un policía que fue herido en combate y que murió no le reconozcan sus derechos de ley y tengan que acudir a lo contencioso administrativo e interponer una demanda
contra el Estado en cabeza de la Policía Nacional una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que le reconozcan esos derechos, para que se declare la nulidad de los actos administrativos que emite la policía y en consecuencia le reconozcan el derecho a la pensión o al reajuste pensional o a la indemnización a que tienen derecho. Porque el área de prestaciones sociales de la policía simplemente dice no tiene derecho y punto, como si fueran legisladores. Hasta donde yo sé, los únicos que tienen la facultad para legislar son los señores del Congreso, el Congreso de la República. Pero eso del área de prestaciones sociales de la policía parece que fuera un mini congreso, que legislan todos los días y sacan normas e interpretaciones a su antojo para negarle los derechos que por ley tienen los policías. Y lo más grave es que pasa es con el nivel ejecutivo, con los suboficiales, con los agentes, con los patrulleros, con los auxiliares. Porque yo no he visto la fila en los tribunales y en los juzgados de un señor mayor o de un señor coronel que no lo pensionaron debidamente. Miremos el casito del señor Palomino, que se tronchó un dedito y le dieron una millonada por eso. Pero un policía que perdió medio pie le dijeron que no tenía derecho a indemnización. Eso es lo que pasa en la policía y eso es lo que debería mirar realmente el Congreso, si es que realmente persigue los intereses del pueblo. ¿O es que las viudas no hacen parte del pueblo? Las esposas de los policías no hacen parte del pueblo. Los hijos de los policías no pertenecen al pueblo, no. Ellos son una parte de la sociedad porque son familiares de los policías. Absurdo, ¿cierto? Entonces, un atropello total de parte de la Policía Nacional con respecto a los derechos pensionales de los subalternos, como lo aclaré. De los subalternos. Ni qué decir de las asignaciones de retiro por tiempo, lo que es equivalente a una pensión por vejez, donde el policía cumple sus 20 o sus 25 años de servicio, dependiendo del régimen que le aplique, y se dispone a reclamar su pensioncita para disfrutarla. Tanto tiempo de sacrificio, tanto tiempo de esfuerzo, tanto tiempo de haberle sido fiel a la institución y haber soportado tanto maltrato. Ya es justo que tenga derecho a una pensión, ¿cierto? A una asignación de retiro. Pero ¿qué pasa? Que también les vulneran los derechos, como para variar. Y si no, miremos lo que pasa con CASUR, que es la entidad que maneja los recursos de los pensionados de la Policía Nacional, CASUR. Miren las arbitrariedades que cometen, miremos nomás el casito de las partidas computables, donde los señores no las actualizaron al porcentaje que establece la ley de acuerdo al principio de oscilación, sino que se hicieron los huevones y dejaron ahí a ver si el policía no se daba cuenta. Pues como son subalternos, esos no se dan cuenta. Pues ¿cómo le parece que no faltó el que sí se tomó a la tarea de revisar su desprendible de asignación de retiro y se percató de que lo estaban robando, que no le estaban pagando lo que le correspondía por ley? Y ahí vinieron los problemas jurídicos y las demandas, donde otra vez la misma historia, el policía tiene que sacar de su bolsillo para pagarle a un abogado para que le reclame sus derechos, porque estos desvergonzados de CASUR no se los quisieron reconocer, se los estaban robando, así de sencillo. Miremos nomás el director de CASUR, es que esto da vergüenza, de verdad que da vergüenza, dan ganas de llorar y de reír a la vez. Porque los señores oficiales acostumbrados a ejercer el poder y el mando y a someter a los subalternos no se conforman con los 30 o 35 años que tienen en la institución para hacerlo, sino que cuando se retiran quieren seguirlo haciendo, no sueltan la tetica. Caso puntual, el señor director de CASUR, un brigadier general retirado, se llama Jorge Alirio Barón Leguizamón. Jorge Alirio Barón Leguizamón, brigadier general. Lleva atornillado en el cargo una cantidad de años como director de CASUR. Y lo único que han hecho son arbitrariedades.
Y yo me pregunto, ¿y es que por qué un general que perteneció a la institución tiene que manejar CASUR, la entidad que maneja los recursos de los pensionados de la policía? ¿Por qué? Es que no puede ser una institución privada, particular, imparcial, que maneje esos recursos de manera adecuada y que se le dé la contratación por meritocracia. No, un señor general retirado, manejando los recursos de los subalternos que duraron 25 y 30 años ganándose una asignación de retiro, la cual no se la pagan completa porque le roban una parte, los señores de CASUR, con la excusita de que cometieron un error. No me vengan a mí a meter los dedos a la boca que un error se comete de esa manera. Que unas partidas que debían computarse no se computaron por error, porque se nos pasó, porque se me chispoteó, como dijo Chao. Es indignante que los policías tengan que demandar y acudir a acciones jurídicas para reclamar sus derechos pensionales. Ahí están los pensionados de la policía que ya no se aguantan más a ese general, están que implementan acciones jurídicas y que reúnen firmas porque lo quieren sacar ya no lo soportan más en CASUR. Pero el tipo sigue ahí atornillado al cargo. ¿Por qué razón? Juzguen ustedes. ¿Cuál es el interés de este señor brigadier general de seguir atornillado en el cargo? Después de un escándalo de ese calibre, lo menos que pudo hacer fue por respeto y por dignidad renunciar al cargo. Pero no, sigue atornillado ahí. General de la República, retirado.